¿Cómo ser líder de nuestros propios sueños? Una realidad que muchísimas veces se nos hace cuesta arriba en la vida. Y de esto conversaremos con el invitado de hoy. Así que bienvenido al Manual de los Sueños. Soy Francesca Suárez, estudiante de Psicología, y te invito a que disfrutes de este episodio en compañía de un café, para que juntos sigamos construyendo este Manual de los Sueños con herramientas que nos deja cada invitado. Les recuerdo que cada uno de estos episodios de esta segunda temporada se están grabando desde los espacios de Amelie, una cafetería que nos invita a disfrutar y a desconectar un poco de la tecnología para conocer no solamente las historias del Manual de los Sueños, sino de las historias de esa persona que te invita a disfrutar de un café una tarde o una mañana. El invitado de hoy es amante de la moda, el mundo empresarial y el académico, la comunicación convencional y no convencional. Profesor por elección, los dejo con Robert Veiga en el Manual de los Sueños. De pequeños nos enseñan a cómo caminar, cómo vestir y hasta cómo comer. Pero ¿quién nos enseña a soñar? Por esto, Manual de los Sueños nace para que a través de las historias de los invitados, este camino se logre más sencillo, con diferentes herramientas que nos compartirán. Soy Francesca Suárez, estudiante de Psicología y amante de hacer que los sueños se cumplan. Juntos conozcamos historias que nos guiarán en compañía de un buen café. Bienvenidos, Robert Veiga, al Manual de los Sueños. Un gusto que estés aquí. Gracias, Francesca. Gracias por la invitación. Un gusto compartir contigo. Y conversar sobre tu historia, conocerla y a través de ella inspirar a muchísimos otros, porque seguramente nos va a dejar más de una herramienta. Vamos a ver. Vamos a ver. Para comenzar a conocer un poquito sobre ti, ¿quién era Robert cuando tenía 5 o 7 años? ¿Era un niño soñador? ¿En qué soñaba? Wow, hace tiempo de eso, en blanco y negro, me estás hablando. En blanco y negro. Mira, no, Robert era un niño muy introvertido. Yo realmente era muy introvertido. Vamos a decir que prácticamente no hablaba con nadie. No hablaba, yo recuerdo que yo era chiquito, mi madre me decía, ¿te gusta algo en la vitrina? Entra y te lo compro. O sea, si entras y preguntas, te lo compro, y me quedaba sin eso. No hablaba con los camareros, o sea, era un tema de introversión importante. Mi familia estaba bastante preocupada. Era muy, muy tímido. ¿Sigue siendo ese tímido? Yo creo que eso nunca se pierde. Creo que las personas, bueno, estoy seguro las personas somos introvertidas o extrovertidas. Lo que sí es cierto es que yo en la universidad entendí que eso era una limitante para lo que yo quería lograr, para mis sueños. ¿Cuál era ese sueño en particular? Bueno, ser exitoso. En aquel momento no tenía muy claro qué es ser exitoso, creo que todavía no lo tengo, pero sí era lograr cosas, es decir, ser empresario, tener una familia, las cosas que uno puede tener cuando básicas. No tenía, si tú me preguntas si yo sabía qué iba a hacer de chiquito, pues no tenía, la verdad es que no, hubiese querido hacer muchas cosas. Creo que recuerdo que quería ser policía, luego quería ser investigador, luego quería ser arquitecto. Y como te digo, cuando entré a la universidad entendí que eso iba a ser una limitante para lograr cualquiera de las cosas que yo quisiera lograr, y comencé a trabajar en ello mucho. Y que mencionas que querías hacer muchísimas cosas y has logrado hacer muchísimas cosas, que era algo que conversábamos antes detrás de cámara, y has sido locutor, has sido actor, eres profesor actualmente. ¿Cómo tener diferentes sueños y poderlos cumplir sin quizás fallarle a uno? Lo primero es organizarte. ¿Cómo te organizas? Sí, organizarte bastante. No, yo creo que lo importante de lograr eso es quitarte etiquetas. El ser humano nos movemos a través de etiquetas y prejuicios y juicios. A mí me pasó, es decir, el tema artístico que tú mencionas, por ejemplo, yo, pues sí, soy actor de teatro y cine, soy bailador de flamenco desde hace unos años, y yo recuerdo que yo empecé con todo eso para trabajar mi introversión, trabajar mi timidez. Y yo lo trabajaba y lo tenía ahí como apartado, como no quería que mi mundo, por ejemplo, profesional, ya sea empresarial, emprendedor o incluso académico, estuviese en contacto con eso, porque sentía que me iba a restar seriedad. Y eso es un primer juicio que tuve que tumbar. Lo trabajé bastante. ¿Cómo logras tumbar ese juicio? Bueno, analizándolo, lo más difícil de los prejuicios que uno tiene es poder darse cuenta de que son prejuicios.
y que vienen adquiridos ya sea por un tema de sociedad o por un tema familiar, es decir, el ser humano se mueve a través de eso, es inevitable. No hay manera de evitarlos, lo que hay manera es de identificarlos y tenerlos conscientes. Y es algo que mencionas en tu biografía y es el autoconocerse, un trabajo diario que debemos de tener, sea desde terapia, sea desde sentarnos nosotros a meditar y conocernos, y que quizás cuesta muchísimo. A veces No, quizás no. cuesta muchísimo. Es una de las cosas más difíciles que puede hacer el ser humano. Es muy difícil autoconocerse. Y el autoconocerse significa conocer tus debilidades, porque tus fortalezas es incluso más sencillo. Y entender que hay cosas que no te van a gustar de ti. Sí, bueno, yo no las enjuiciaría. Yo no las enjuiciaría. Porque al enjuiciarlas, las minimizas o las intentas evitar. No, es entender que todos tenemos cosas que optimizar, cosas donde somos más fuertes, y es un trabajo, como tú dices, diario e interminable, porque además vamos cambiando, y al ir cambiando, ahí se pueden entonces surgir otras fortalezas o debilidades en ese camino. Creo que es reconocerte humano, vulnerable. Pero en el momento que no tienes nada que autoanalizarte, el ego te eleva demasiado. Quizás tienes un ritual o algo en donde día a día digas, bueno, hoy voy a corregir esto de Robert, o hoy quiero conocer esto de Robert diariamente. Sí, pensar las cosas dos veces. Es decir, si me llaman, me pasó recientemente, bueno, me pasa a diario, nos pasa a todos a diario, pero si tengo que poner así como una fuerte que pensé mucho, me llamaron para hacer un cortometraje, un director español, y cuando me llaman el papel no sentía que era para mí, y entonces en vez de decir que no, le pedí un tiempo para pensarlo y comencé a pensar el por qué yo pensaba eso. Es siempre estarte cuestionando el por qué piensas las cosas, pero no solo desde cuando dices no, también cuando dices sí. Porque es allí donde vamos a encontrar esos juicios que nos limitan o nos pueden hacer crecer. Y a través de esos juicios has dejado morir un sueño. Sí, claro. Sí, yo el momento de estudiar pregrado quise ser arquitecto y no lo estudié porque, bueno, los arquitectos dicen que se mueren de hambre. Y entonces no estudié arquitectura, estudié ingeniería. Y me da mucha risa porque ejerzo, o sea, el tema del diseño me apasiona, diseño interior, y lo hago. En el mundo empresarial me ha tocado hacer proyectos o como emprendedor que involucran temas de arquitectura. Y me lo disfruto horriblemente y digo, oye, si yo hubiese sido arquitecto, estuviese en este momento. Pero bueno, a la larga es no enjuiciar, sino entender que eso pasó en un momento y ahora pues tomar lo bueno de eso y quedarme con lo malo también. Sí, que también es entender todas nuestras facetas. ¿Cómo haces para mezclar el arte con la ingeniería? Qué chévere. Qué chévere porque... Gracias. Gracias, se puso buena la cosa. Llegó el cafecito. Gracias. Es buenísima tu pregunta, porque eso que te comentaba antes de que yo lo separaba una cosa de la otra, llegó un momento, bueno, dentro de las cosas que he estudiado, y creo que esta es una cosa que me ayuda mucho a autoconocerme, me certifiqué como coach ontológico. Y al certificarte como coach ontológico, realmente el trabajo no solo está en poder prepararte para ayudar a otros, sino que no puedes ayudar a otros si no te conoces. Y lleva unos meses, es una de las cosas más duras que he estudiado, y mira que he estudiado cosas porque soy bastante nerd, pero esto es una de las cosas más duras que yo he estudiado. Pero te decía que en ese momento que estaba estudiando eso, identifiqué esto que separaba una cosa de la otra. El año pasado me llamaron a dar una ponencia donde yo le hablaba a empresarios de qué le ha dejado el arte a mi parte empresarial, específicamente el teatro o el flamenco. Y me tuve que sentar a enumerar estas cosas. Hice una presentación para 400 personas donde estaba vestido de ejecutivo, pero bailaba flamenco y luego volvía a hablar de temas empresariales. Interesante. Fue muy duro para mí, fue muy duro porque era como tumbar demasiados juicios o estándares que uno tiene.
bueno, la gente se paró 1 minuto y medio a aplaudirme, yo me puse a llorar en tarima, fue bastante emotivo, pero allí identifiqué muchas cosas que vienen a las preguntas que te voy a contestar. Lo primero es la disciplina. Creo que cualquier movimiento artístico amerita mucha disciplina. El montar una obra de teatro o un baile o cualquier otra cosa artística. Requiere disciplina. Bueno, en pandemia escribí un libro, estoy escribiendo mi segundo libro y es una disciplina, es decir, tengo que tomarme el tiempo para ensayar o para escribir o para la actividad que sea. Lo segundo es, te va despertando un lado estético, o sea, como una visión estética diferente. Estás más pendiente de los detalles, quizás. El baile no puedes hacer, no puedes estar, tienes que estar muy pendiente de que Si es una cada cosa se coreografía, no vea. deberías de improvisar. Correcto. Trabajo en equipo, a nivel de coreográfico, entender que no, o cualquier obra de teatro, tú si trabajas con otro actor o actriz, no trabajas para ti, trabajas para reaccionar a lo que la otra persona te está diciendo. Entonces, trabajo en equipo llevado a la empresa es importante. Y hay un par de cosas más, pero para no volverme muy largo, la más importante es entender, y son investigaciones que tiene Harvard o escuelas de negocio actualmente, es que se tenía estipulado que los gerentes o empresarios tienen que dedicar mucho tiempo a su empresa. Pero en estas nuevas investigaciones se dice que apenas deben dedicar el 50%, que el otro 50% debe ser para ellos. Se está entendiendo la gerencia, el liderazgo, el empresario como un humano. Y si tú no trabajas en ti, dedicas tiempo a ti, por lo cual eso no se va a poder ver reflejado en la empresa. Entonces, el tener estas actividades extracurriculares, vamos a decirle que para mí son curriculares porque forman parte también de mis actividades, hace que mi agenda no sea netamente empresarial. Y al no ser netamente empresarial, yo en esos espacios me optimizo como ser humano, tengo tiempo para mí, hago cosas que me apasionan, por lo cual cuando estoy allí soy mucho más eficiente. Eso es un punto que, bueno, creo que muchísimas personas al escuchar el episodio van a sorprenderse porque mezclar los dos quizás puede sonar que se rompen muchos paradigmas, como tú los decías, pero además de eso, de que aprendemos de este episodio que podemos soñar en grande y que podemos seguir siendo el líder de nuestros sueños. Y es al punto en el que quiero llegar y es cómo logras ser líder tanto de tus empresas como a nivel de las otras cosas que has logrado. Wow, primero gracias por decir que soy líder. No me veo así. Todas las personas que son líder, o por lo menos yo lo veo desde este punto y quizás por eso te digo líder, son las personas que logran inspirar a los demás o los motivan. Y desde el momento que entré a tu perfil, que justamente tienes un post fijado en el feed de liderazgo, sentí que me motivabas por una u otras cosas que escribes en cada uno de los copies. Entonces, para mí un líder es alguien que me motiva. Puede ser que esté en las redes sociales, puede ser que no esté, puede ser alguien que nadie conozca, pero igualmente, si me motiva, siento que es líder y por eso te llamo de esa forma. No, chévere. No, y efectivamente el liderazgo es uno de los temas que, por ejemplo, doy en el IESA como profesor o para empresas. Es un tema que me apasiona muchísimo, es un tema que ha cambiado mucho en el tiempo, por eso te lo agradezco. A veces uno no se siente líder y lo es, aunque dicen que para ser líder realmente debes estar consciente de serlo. Entendiendo que no los vas a lograr todos al mismo tiempo. Ese es un gran primer paso. Porque uno no puede tener muchos y quieres lograrlos todos. Pero no todos se logran al mismo tiempo y quizás tú no elijas cuál ser primero. Y la otra que te voy a decir es cómo hacerlo con mucho trabajo. Con mucho trabajo y conciencia. Por ejemplo, esto que para hilando con lo que te estaba diciendo antes, me tomo muy en serio el tema de las redes sociales. No considero que tengo tantos seguidores, lo cual a mí no me preocupa, pero sí tengo muchas personas que están muy pegadas a mi contenido de alguna u otra forma. Y eso para mí es una responsabilidad. Ser líder implica responsabilidad. Y soy muy responsable, por ejemplo, de las marcas que me eligen, o de mis empresas, o de mis alumnos, pero siempre entendiendo que encontré un hilo conductor en todo lo que hago. Y me llevas a la siguiente pregunta. ¿Ah, sí? Y es... No lo ensayamos. No lo ensayamos, de verdad. ¿Se es líder sin seguidores? No, no. No hay un líder nato.
sea, no hay un gen que te vuelva líder. Esto es una discusión que tengo siempre con mi... si tú le preguntas a cualquier persona cómo ves un líder, entonces te da una cantidad de características enormes, una lista inalcanzable de un Superman, un superhumano que parece que está ungido por el Espíritu Santo. De un Uno millón. en un millón. Y no, todos, no es que podemos ser, todos somos líderes en algún momento de nuestra vida y en alguna circunstancia. Entonces el liderazgo no va atado solo a la persona, que sí, tiene que tener ciertas características, sino va atado a una circunstancia, que es un momento oportuno. Te pongo un ejemplo de esto: hay un terremoto, un incendio, Dios no quiera, y la persona que tú menos crees es la persona que se vuelve líder en el momento. En ese momento, esa persona se vuelve líder. Luego está toda una cultura, persona que es un líder aquí, quizás en otro lado no es líder. Y por último, va atado siempre a seguidores. No existen líderes sin seguidores. Tampoco seguidores sin líderes. Desde hace muy poco tiempo, Francesca, se estudia afuera, aquí todavía muy poco, apenas la Escuela de Negocios y esa con el profesor Ramón Piñango está indagando en esto, pero afuera se llama followership. Aquí el profesor Piñango, que es este investigador, lo llama seguidazgo. Seguirás. Y el seguidazgo es que afuera se está comenzando a enseñar a ser seguidor. Hay muchos más seguidores que líderes y nos enseñan es a ser líderes y no a ser seguidores. Cuando deberían entrenarnos es a seguir. Para ser seguidor se necesitan muchas fortalezas y más características, casi tantas como la del liderazgo, por no decir igual o más. No, y que realmente cuando vamos a elegir a nuestros mentores, debemos ser muy conscientes de quién vamos a seguir. Y realmente por eso nace el Manual de los Sueños, porque desde que estoy muy chamita, 14, 15 años, siempre escuchaba las entrevistas de los artistas y yo decía, bueno, si conozco su historia y él lo pudo lograr, yo lo puedo hacer. Por eso nace el Manual de los Sueños, porque siento que a través de las historias de las demás personas, nosotros podemos aprender, ir creciendo y creer en nosotros mismos. Y ahí es cuando debemos ser seguidores de los demás. Sin duda, sin ponernos la vara de a esa persona. Claro, cada Eso quien tiene sus circunstancias. Eso sí, sí, y a dónde vas a llegar. Por muy exigente que sea, bueno, me encantaría llegar a Hollywood, por ejemplo, si me preguntas en la parte artística, pero no es que si no llego allí no me siento realizado. Es decir, debes ir celebrando cada paso que vas logrando. Eso creo que también suma a tus sueños, el darte ese espaldarazo y no siempre ver la meta final, sino unas metas que van como más escalonadas. Te voy a regalar 5 palabras y me vas a decir lo primero que se venga a tu cabeza. Qué miedo. Emprendedor, Trabajo. sueños, Reales. educación, Reto. liderazgo, Seguidores. arte. Pasión. Conversábamos de los mentores, de liderazgo, y quiero llevar a esto a una pregunta muy específica. Hay personas que nos marcan la vida para ser lo que somos hoy en día. ¿A quién le agradecerías que ha sido fundamental para llegar a ser el Robert que es hoy? Una sola en una sola área. Sí. Mi mamá. Sí, mi mamá es de estas madres, ¿sabes? Trabajadoras, desde el día, nunca dejaba de trabajar, ha sido base de mi casa. Estuvo muy pendiente de que yo saliera, por ejemplo, de esas grandes cosas como la timidez. Me ha apoyado en cada uno de mis pasos, aunque le parecieran, estoy seguro que muchos de ellos les parecieron una locura. La primera vez que dije voy a hacer teatro o voy a verme teatro al cine, pues fue rarísimo, pero me apoyó. Es decir, creo que ha sido una pieza clave en mi apoyo e inspiración. Lo importante es eso, y que siempre nuestra madre, por lo menos en mi caso ha sido muy particular, que cuando nos dan el apoyo desde que estamos pequeños, podemos de grandes soñar todo lo que queramos. Porque es que es así, o sea, si tenemos el apoyo de que, bueno, quisiste hacer eso y ella está ahí, de grande vamos a seguir, así ellas no estén. ¿Qué? Sí, y lo chévere, en el caso de mi mamá, creo que pasa sobre todo con los padres, es que sí, hay padres que nos pueden inculcar sueños o nos apoyan, pero que también nos ponen los pies en el piso. No puede existir sueños sin pies en el piso. Sin acción. Exacto, porque los pies en el piso nos llevan a la acción, nos llevan a ver paso a paso, nos llevan a sentir que estamos lográndolo. Si estamos siempre soñando y arriba, pues se vuelve una cosa etérea y al final no alcanzamos nada.
Entonces, eso también ha sido mi madre, mi padre también, evidentemente, pero ambos han estado allí sentándome los pies en el piso. Bueno, chévere que quieres alcanzar eso, pero aquí está el piso, pues. Entonces, bueno, genial. Cada invitado nos deja una herramienta para incluir en este manual de los sueños, para que el camino quizás se haga un poco más sencillo. ¿Qué herramienta nos dejas? El autoconocimiento, creo que estar muy pendientes de aquello que sentimos que nos está limitando, de prejuicios, juicios, o de aquello que tenemos que, a veces no tenemos ni que optimizarlo, simplemente tenerlo presente. Es decir, yo soy terco. Bueno, entender que eres terco y si no quieres cambiarlo porque no puedes o no quieres, pues tenerlo presente y sabes que cuando tomas decisiones o cuando trabajas en equipo o en aquellas cosas que va a afectarlo, tú sepas, bueno, yo estoy viendo esto con mis lentes de terco y cómo eso matiza. Entonces, el autoconocimiento te va a poder abrir muchas más puertas y te comienza a abrir la mente. Muchísimas gracias, ¿Esto Robert. ya se terminó? Sí. No me ven ni terminar café. Él quiere seguir conversando. No, de verdad gracias. que muchísimas gracias por ser parte del manual, por aceptar la invitación y por regalarnos herramientas desde tu historia. No, gracias. Bueno, mucho que hablar, de verdad. Gracias por elegirme y que espero que esto ayude a muchas otras personas, no sé cómo, pero lo que yo busco en ese hilo conductor que te comentaba antes es mover a otros. Es decir, estudiantes, equipos de trabajo, personas, ciudad, y que se muevan de donde están a otro lugar de nivel de conciencia. Así que gracias por permitírmelo y gracias por este espacio. Así que si movemos a una persona con este episodio, seguramente seremos muy felices. Él fue Robert Veiga en el Manual de los Sueños. Amelie Café y Pastelería. Alex Moncada Colors. De pequeños nos enseñan a cómo caminar, cómo vestir y hasta cómo comer. Pero ¿quién nos enseña a soñar? Por esto, Manual de los Sueños nace para que a través de las historias de los invitados, este camino se logre más sencillo, con diferentes herramientas que nos compartirán. Soy Francesca Suárez, estudiante de psicología y amante de hacer que los sueños se cumplan. Juntos conozcamos historias que nos guiarán en compañía de un buen café.